Ya. ¿Alguien se me puede confirmar si se ve pantalla completa y si me escuchan? Sí, profesora. Ya, perfecto. Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, esta es nuestra tercera semana. Todas las presentaciones que se han realizado en las semanas anteriores están en el Moodle para descargar y están en esta misma plataforma, que en el caso que algunos no se maneje, cuando uno ingresa al Teams y está en el equipo, sale el curso Fundamentos de Comercio Exterior. Al momento de ingresar ahí, ingresan a todo lo que sale en los chats y las mismas reuniones, y en la parte superior una parte dice archivos. Al momento que ingresan ahí, uno puede crear archivos, subir información, y ahí te aguanta un peso mayor que de lo que te pueda aguantar la misma plataforma Moodle. Por lo cual, todas las grabaciones, hay una carpeta que se llama materiales de este mismo trabajo que hemos estado realizando en general, y dentro de ello hay presentaciones, están todas las presentaciones que a medida que se van realizando las voy subiendo. Están los videos que a medida que se van, toda esta materia se graba, todas estas sesiones se graban, y para los que tengan algún problema, que se salieron, que se volvieron a conectar de internet o cualquier tema en caso de repaso inclusive, pueden acceder a los videos ahí. Y igualmente hay una bibliografía y lectura recomendada, porque a medida que se va viendo ciertos intereses de parte de ustedes, yo les voy dejando ahí lectura recomendada. La bibliografía obligatoria ya está puesta dentro del programa inicial que hay, pero la recomendada efectivamente, como lo dice, pues yo les recomiendo en caso que a alguien les interese profundizar, como por ejemplo la clase que tuvimos de plan de negocio, en donde se dio un contexto del plan de negocio y finalmente terminamos con un modelo de negocio que es el Canvas, y eso derivó a un taller. Hay un archivo que le adjunté que sale súper profundo, el tema en relación al mismo Canvas. Así que eso efectivamente no es que vaya a entrar en la materia en sí, como se lo he expresado a muchos de ustedes en algunas conversaciones uno a uno o como grupos. Es que efectivamente cuando hablamos de comercio exterior es este intercambio de bienes o servicios con otros países, pero no se da en un contexto porque se me dio la gana. Yo como persona natural soy un consumidor, y por lo cual no entro tal vez en esta línea que es de expresa, ya que este módulo de fundamentos de comercio exterior está focalizado a que ustedes son futuros administradores de empresa o emprendedores, o que van a utilizar este título futuro en beneficio tanto como para poder potenciar una empresa, para poder ingresar efectivamente a este campo laboral o inclusive emprendimiento. Así que siempre viéndolo desde el punto de vista de empresa, es que se focaliza este comercio exterior, ya que finalmente yo como persona natural puedo comprar productos en línea, por el e-commerce, puedo hacer incluso mini negocios, que generalmente es como antiguamente uno decía, la señora que hacía la paleta, la señora que hacía el pastelito. También uno ahora después se mete en micronegocios, que son como negocios de barrio, pero ya cuando hablamos de nivel de empresa, emprendimiento, estamos con el foco de su carrera. En el contexto de lo ya visto, y efectivamente todos los temas que se empieza por un glosario, por términos fundamentales que tienen que considerar ustedes porque se manejan en el comercio exterior, o sea, saber qué es lo que es importar, comprar algo desde el exterior, un producto o un servicio, saber qué es lo que es exportar, vender un producto o servicios, tener claro el contexto de lo que son los acuerdos comerciales y beneficios que han llevado a los actuales exportadores e importadores, los cuales se han acogido sobre el 90% de su movimiento a estos acuerdos, el por qué. Hay una clase que nos dedicamos a ello, del por qué la importancia, en qué niveles se participa desde el ministerio, vamos bajando a la subsecretaría, a distintas instituciones que están relacionadas con la línea de los acuerdos, y por qué se sienten beneficiadas. En otro aspecto, efectivamente, nosotros nos estamos enfocando a la parte comercial, por lo cual no nos enfocamos en unas líneas tal vez cultural y otras que transversalmente puedan tocar positivo o negativamente, depende del punto de vista de cada línea.
pero nosotros nos estamos enfocando en la parte comercial, así que para lo que es comercialmente y es un ahorro de impuestos o una mejora al libre comercio, efectivamente se ha visto positivo desde el punto de vista de las empresas. Es una política de Chile trabajar con esta apertura comercial a través de distintos acuerdos comerciales. Tuvimos la misma avance, lo que son las normas o reglas, que son dentro de un acuerdo tiene una estructura y también en esta materia sale cómo llegan a ese punto de cómo se va yendo paso a paso hasta firmar un acuerdo y verse beneficiadas las empresas, en este caso las contrapartes importación, importador-exportador. Y por lo cual las reglas son cómo uno tiene que seguirlo. O sea, si la regla dice que cierta cantidad de productos sí se acogen y otras no, es lo importante al momento de hacer un negocio enfocarse al producto y a qué mercado. Por lo cual me genera qué acuerdo y de ese acuerdo yo tengo que ir directamente a leer las reglas de origen para poder contextualizar si es conveniente o no acogerse a un acuerdo y irme por esa línea para poder ahorrar impuestos, no solamente de mi punto de vista como vendedor, que a veces yo te puedo decir, no, pero si yo le vendo, usted lo viene a retirar y sepa usted cómo lo importa. Esa es una persona que va a vender por una vez. Generalmente nosotros como empresarios estamos focalizados en lo que es el servicio al cliente, por lo cual si yo pienso en ello, yo lo único que voy a querer que ese importador haga bien la gestión, que importe mi producto o mi servicio, y finalmente lo utilice y tenga ganas de utilizarlo de nuevo porque se le facilitó el proceso. Siendo el caso que yo no me quiero ser responsable de ninguna línea de logística, yo presto el servicio y usted verá cómo me factura, cómo me paga, etcétera. Yo lo único que le facturo puesto acá. Generalmente se ven estos los bienes, ya que los bienes, los productos, los palpables, son productos que se tienen que mover, por ende tiene un costo asociado, ¿ya? Pero en servicio no significa que no va a haber una relación con bienes, porque muchas veces el servicio va amarrado de alguna tecnología, algún producto que va asociado a prestación del servicio, como es, por ejemplo, que yo vaya a hacer algún estudio, algún muestreo, y para eso yo necesito una máquina específica o que creé o que armé de diferentes piezas de diferentes países o que compré, inclusive necesariamente no la creé, la compré, y con eso más mi expertise como profesional X voy a ir a prestar el servicio hacia otro país y yo tengo que hacer una exportación temporal de mi máquina para poder prestar el servicio y después retornarla y no me digan que eso que lo que es muy caro y me van a cobrar impuestos por mi misma máquina. Entonces, en algún punto siempre tenemos que saber que existe la exportación o la importación, no solamente en el momento de la compraventa, sino que también asociada a algún servicio en el movimiento de ciertos productos que se requieren para prestar el servicio. Dentro de esa línea hablamos mucho y acá es importante que manejemos este concepto que es Incoterms, que en traducción al español son términos comerciales internacionales. Por lo cual vamos a entender qué son los Incoterms. Como lo indica acá en estos 4 pasos y muy relevantes dentro de lo que es el COMEX, los Incoterms son reglas interpretativas, son reglas voluntarias, no obligatorias. Ninguna parte obliga a la otra a ponerse bajo un Incoterms. No son un esquema jurídico obligatorio. Son reglas de uso estandarizado de comercio internacional y los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional: la transmisión de riesgo, la transmisión de documento aduanero, la distribución de gastos, la entrega de mercancía. Estos 4, si se escribe bien y se focalizan bien en una negociación, se traduce la posibilidad de que aparezcan, o sea, si yo no lo hago bien, puede haber complicaciones en el momento legal o litigios comerciales al momento de generarlo. Contexto. Yo como empresa X, que necesito comprar máquinas de cabritas porque me voy a instalar con un negocio de red de puestos de cabrita a nivel nacional. Hice todo mi estudio de mercado nacional, hice mi alianza estratégica, levanté fondos públicos, privados, bancos, tengo todo mi plan de negocio, mi canvas armado, de cuál es mi foco de cliente, cuál es mi segmento, cuál es
mi valor agregado, porque yo soy diferente, porque efectivamente las máquinas de cabrita les voy a poder insertar chocolate, les voy a poder insertar, no sé, alguna fruta entre medio, va a tener algún grado de tecnología distintiva de las otras, de las típicas que yo veo ahí. Esto es una máquina aparte, mil cosas que yo haya considerado que la máquina que voy a importar me va a beneficiar al negocio, y postulé a un programa, puede ser incluso un inversionista ángel, que son empresas que tienen dinero y que les gusta invertir en otra empresa, y se llevan la sociedad en conjunto hasta que la empresa se mantiene y después las libera, que esa es parte de un inversionista ángel, que los levanta, recuperan su plata y después siguen adelante en apoyar a otras empresas, o una inversión de uno que efectivamente quiere ser socio eterno, y muchas otras líneas, por lo cual eso dentro de un administrador es importante que sepa que existen diferentes tipos de inversionistas, patrocinadores, auspiciadores y muchas otras líneas para poder levantar un negocio, no solamente fondos públicos o específicos de un crédito bancario. Yo tengo mi negocio armado y finalmente ya consideré la importación de esta máquina de cabrita, que necesito 16 porque voy a poner una en cada región, y me asocié con una cadena de retail única que va a tener una por cada región, y si esto funciona, se puede masificar en las sucursales que tienen cada comuna. Entonces aquí viene que mi proyecto es un proyecto escalable, que puede tener un crecimiento. Pero al momento que yo cotizo esta máquina de cabrita, yo le digo ya, la máquina de cabrita vale $10.000. Entonces, de los $10.000, $10.000, ¿qué? $10.000 allá, $10.000 acá, tú me vas a pagar el envío. ¿Qué pasa si me la mandas en barco y se hundió el barco? ¿Qué pasa? ¿Cómo arreglamos esto? Entonces, finalmente, él te va a cotizar la máquina de cabrita y te va a indicar, ¿sabes qué? Nosotros como empresa les vamos a surtir las 16 máquinas, demuestran efectivamente que son legales, que les van a emitir una factura, ellos se van a hacer cargo de la exportación y empiezan ustedes a negociar. ¿Y cuál es el valor final? Depende de las redes que tengan ellos, porque ellos puede que tengan una red que te lo entreguen puerta a puerta, que significa desde su instalación hasta tu instalación, y te cobren todo y tú no te preocupes ni siquiera de la gente de aduana. Te van a entregar el paquetito en tu casa, o los paquetes en tu casa, en tu bodega, etcétera. O en efecto la empresa puede decir, mira, pero yo entrego solamente hasta la aduana de tu país. Hasta ahí yo tengo mi aliado estratégico, y después tú te tienes que hacer responsable de la importación con tu agente de aduana y con tu empresa logística que vaya a retirar y a trasladarlo a tu bodega. Ese tipo de negociación, ¿cómo yo puedo identificar y poner una cláusula voluntariamente en donde yo indique la responsabilidad de una parte y de la otra parte en relación a los costos de transporte, el Incoterms? ¿Por qué? Porque si yo digo, yo como comprador le digo, mira, ¿sabes qué te compro? Y la cotización que tú me enviaste dice que las 16 máquinas me las vas a vender Export, que es la EXW, significa que ustedes como compradores chilenos van a hacerse responsables de ir a retirar. Ustedes verán con qué empresa internacional, C.H. Robinson, Mil Logística, Gunza, mil que existen a nivel nacional e internacional, se van a hacer un convenio, por lo cual ahí dentro de sus proveedores estratégicos, de sus aliados, de sus socios clave, que sin ellos no, efectivamente no tiene fruto este negocio. Entonces ustedes dicen, no se preocupen, si usted me vende Export, significa que las máquinas van a salir $10.000 en su fábrica, y usted no se preocupa de nada más que de darme la documentación que yo le pida, que en este caso va a ser la factura correspondiente y una guía de despacho, porque de ahí el transportista que yo contraté en una cadena logística internacional que considera todo, que es integral, porque también yo puedo ir contratando por separado, pero en este caso que se me ocurra contratar integral, les va a retirar, con esa guía va a llegar al puerto, en el puerto va a hacer un conocimiento de embarque que entra, y que yo les dije que tienen que saber qué es lo que es un conocimiento de embarque, está en la materia igual. Les va a generar el conocimiento de embarque, que es como una guía que va a viajar con la carga, sea aérea, marítima, terrestre, fluvial, ¿cómo se llama?, por tren, la vía que sea, y todas son conocimiento de embarque, con la diferencia que depende de la modalidad, aéreo, marítima, terrestre, etcétera, va a tener diferentes nombres. Como por ejemplo, si yo voy y le vendo algo a Argentina y lo quiero mandar por transporte terrestre, le voy a emitir una guía de despacho desde mi
¿cómo se llama? Mi bodega X, que se encuentra en el centro de Antofagasta, un mueble X, hacia la frontera y después de ahí efectivamente se va a emitir un conocimiento de embarque que se llama la carta aporte. Y eso es un conocimiento de embarque de los transportes terrestres. En el caso X, que yo lo voy a mandar por barco y la guía de despacho va a llegar hasta el puerto Ati o al puerto Angamo y va a salir por ahí o al puerto, a la Sofri, al puerto de Iquique, yo la voy a mandar por el puerto de Iquique, cualquier puerto que sea, apenas ingresa al puerto se va a emitir este conocimiento de embarque, o sea, este embarcador, esta empresa logística lo emite, y en este caso, si es marítimo, va a tener otro nombre que es el BL, el Before Lading. Y así dependiendo de cada uno de los medios de transporte, que es materia que vimos anteriormente. Entonces, finalmente, el exportador, que es esta empresa china que me va a vender las máquinas de cabrita, me va a dar, dentro del contrato de compra-venta, va a indicar las dimensiones, el peso, las figuras, si hay alguna certificación, el modelo, si es que considera servicio de mantención, si tiene alguna garantía, todo lo habido por haber cuando uno compra algo que exige. Y finalmente lo vamos a respaldar en un contrato de compra-venta y más encima me va a señalar el Incoterms. La cláusula, la regla estandarizada a nivel internacional que todos usamos en comercio exterior, en donde nosotros podemos identificar la responsabilidad del exportador y del importador, en este caso, que paga cada parte y qué responsabilidades toman dentro de estos 4 puntos. Por lo cual, si compré, yo voy a tener que hacer cargo de todo el transporte, sea que se subió multimodal, o sea, si se vino en camión desde un lugar X hasta el puerto de Shanghái, y de Shanghái se vino marítimo hacia el puerto de Angamo, y de Angamo se subió un camión hasta mi bodega en La Negra. Esos diferentes tipos de transporte multimodal, diferentes transportes, yo tengo que considerar los gastos, tengo que considerar el seguro correspondiente, tengo que considerar el papeleo, por lo cual el agente de aduana que va a hacer el papeleo desde el momento que va a salir por la aduana de ellos, que se paga tasa de exportación, se hace papeleo para que salga. Cuando llegue a mi aduana, sea acá en Antofagasta, el puerto Angamo, el papeleo que se realiza dentro de puerto, porque Puerto baja, emite un documento portuario, que es un documento único portuario que identifica la carga en donde se encuentra para posteriormente sacarla y despacharla, y se emite finalmente todos los documentos ante la aduana y se paga la tesorería, el fisco, los impuestos, tanto como del 6% sobre el valor. Si hay un sobreimpuesto, que hay mercancía que efectivamente cobran un sobreimpuesto, como es el whisky, los alcoholes, y finalmente la sumatoria de eso más el 19% IVA, si se pagó todo, recién se sube un camión y me llega a mi casa. Esos son gastos que yo los tengo que considerar dentro de mi modelo Canva, dentro de mis costos, que si finalmente yo voy a comprar Xwork, dígame. Gasto de traslado, entonces se definiría en conclusión. Traslado, seguro y documentos. Ya, una consulta, es como que me confundo un poco. Incoterms es como una empresa encargada que uno contrata para, o es como cláusulas que tienen que ver con el traslado, que todos la tienen que realizar. Sí, ¿Sí? Incoterm es como cuando hablamos de acuerdos comerciales. Ya. Cualquier país puede firmar un acuerdo comercial. Ahora, la diferencia es que dentro del acuerdo van a haber reglas y va a identificar las partes. Incoterm es una regla única a nivel internacional, que son términos comerciales internacionales para definir quién se va a ser responsable de pagar el transporte, de pagar el seguro de la carga en las diferentes líneas, de pagar las tasas o impuestos en sí y hacer los documentos. ¿Quién se va a hacer responsable, o el importador o el exportador, de contratar todos estos servicios? En otra forma es como un supervisor o una entidad que No es una ¿no? persona, es Una a ver, entidad. Un protocolo. eso son reglas que se crearon para poder identificar la responsabilidad de cada parte. Y dentro de los términos son varios términos. Y todos esos términos están puestos ahí arribita en esa línea de tiempo. Ya, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes.
Entonces, todo esto de los Incoterms tiene que estar estipulado en el contrato de compra y venta. No obligatorio. No obligatorio, pero ojalá que sí. Pero recomendado. Ya, recomendado, o sea, es que en un principio, y se acuerda que parece que se dio en una clase que pensábamos que, por ejemplo, tenía que ir en la factura, que tenía que ir en ese documento el DUS, y ahí estábamos confundidos, entonces debería ir en el contrato de compra y venta idealmente. También, en la cotización, en todo. No, no obligatorio, pero sí realmente debiese ir porque cuando yo vendo, es como lo que les decía yo, el código arancelario. Yo cuando vendo no vendo un celular hacia otro país. Yo vendo el código número 048567. Y ese número 045867 a nivel mundial, independiente del idioma, tenemos un idioma en números, el idioma que sea me va a leer el 045678 y va a saber que es un aparato tecnológico celular. Ya, profe, pero ¿y cómo se hace para que esto sea válido? Porque estamos hablando de algo internacional. Acá nosotros hacemos contratos en una notaría. ¿Quién sería la empresa que validaría estos documentos? Los términos comerciales internacionales son reglas que se crearon para ordenar la responsabilidad y son voluntarios, no hay una obligación. Los términos comerciales internacionales, no me quiero salir de esta imagen todavía para que como que les quede grabada esa figurita antes de que pasemos el quién los va a regir en sí. Esta figurita de monito es la fábrica donde se crea el producto. Este camioncito refleja de cuando el producto sale de esa fábrica, se consolida o se mete a un contenedor o se arregla para poder subirlo a un barco, avión o el medio que sea, o inclusive puede viajar en el mismo transporte cuando es terrestre. Acá pasa, esta maquinita tiene como la similitud del puerto, porque por eso se ve como ese típico grúa que va a cargar, porque también hay gastos que se generan en estos puertos de manipuleo, etcétera. Acá se muestra como el traslado en sí, lo que separa o los continentes, o las fronteras, o los trozos de tierra entre un país y otro. Esta otra maquinita muestra la llegada a su puerto, y yo efectivamente de su frontera, por lo cual son todos los documentos aduaneros, saco la carga del barco, de donde sea, si algo grande, del mismo avión, la puedo descargar, la subo a un camión y llega al destino. Ese es el caminito que recorre una carga. La carga que sea, el modo que sea, va a recorrer el mismo camino, sea marítimo, aéreo, terrestre, fluvial, si tiene que adjuntarse multimodal, porque acá viene el transporte, se subió un avión y por X motivo después se tiene que volver en el transporte y después en un barco por río, puede ser, es multimodal, pero en algún momento va a pasar una frontera y va a tener que hacer los papeles de ingreso, la declaración de ingreso. Físicamente se movió la carga. Responsabilidad de quien la mueve, quien paga por esa carga, va a depender de este término comercial internacional. Si el exportador sea el chino y ustedes sean los compradores y el chino le cotiza export, significa que le está cotizando el gasto del producto puesto en su fábrica. Si usted le dicen, ¿sabes qué? Es que yo no tengo ningún conocido allá en China, yo no me manejo allá, y es mi primera compra, por lo cual yo mínimo necesito que tú me vendas CIF. ¿Qué significa CIF? Que me incluye el costo del producto que se sitúa en la misma fábrica, el flete hasta llegar a mi puerto y el seguro correspondiente de todo este caminito. Y ahí recién lo puedo ingresar e importar. O sea, significa que el chinito no te va a cobrar $10.000, sino que va a sumarle a los $10.000 del costo el seguro que a lo mejor le sale $500, estoy inventando, más el flete que le salió $1.000. Por lo cual el chinito te va a cobrar $11.500, ya no export, sino que CIF. Y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Que yo la verdad que no me complica comprar CIF porque yo no cuento con un agente aduanero, por lo cual me interesaría que mejor tú me vendas DDP. ¿Qué significa? Que tú te hagas responsable, tú eras la empresa que contratas, de cubrir todo el gasto de transporte, de seguro,
logístico que puedan haber entre medios no me interesa, más los documentos, inclusive la importación. Yo voy a esperar acá. Eso significa que me va a encarecer el producto, que ya no van a ser los 10.000 más los 1.000 más los 500, sí. Ya no son 11.500, sino que ahora el chinito me va a cobrar el transporte hasta mi domicilio, que puede que me incorpore 1.000 más, ya son 12.500, más la contratación del agente de aduana, los gastos logísticos de puerto, o que se puedan dar entre medio del camino, y finalmente me va a decir, ok, entonces, si yo te vendo export, te cobro 10.000, si te vendo CIF, te cobro 11.500, y si te vendo DDP, te cobro 13.500 o 14.000. Por eso es importante, en alguna medida, cuando hablamos de los términos comerciales internacionales, que cada uno de estas iniciales significa una responsabilidad, y a medida que avanza es que el vendedor tiene más responsabilidad, más responsabilidad, más responsabilidad, hasta que llega a la puerta de tu casa. Profe, en conclusión, estas 3 formas de pago las genera el exportador, con consentimiento de la persona que va a recibir. El XW, el CIF y el DDP. Los 5 términos, no sé si se están viendo bien en la pantalla, son todos estos: export, sí. FCA, FAS, FOF, CFR, CIF, CFT, CIP, DAP, DPU y DDP. Esos son los importantes. Profe, lo que pasa es que en un momento cuando estábamos haciendo el trabajo, yo había escuchado, o sea, tenía entendido que, por ejemplo, FOF era que era hasta el puerto de la persona, de la empresa que me está vendiendo. No, todavía no ha llegado a nuestro puerto, ¿no es cierto? No, ahí mira la maquinita, ahí está en el puerto de la persona que está vendiendo. Sí, lo que pasa es que buscamos la sigla en inglés y claro, salía que era como transporte internacional nomás, pero yo me acuerdo que usted había mencionado que en realidad eso era un valor que se consideraba solo hasta el puerto de la persona que me estaba vendiendo. Exacto. Ya, y la duda que tengo, DDP, que es la última, ya incluye el valor del arancel más el 19%. Todo, dice el seguro, todo. ¿Y cuál era el? Es que yo me acuerdo que cuando hicimos el tema del arancel hablábamos del valor CIF. Entonces estoy viendo que acá el CIF es parecido al DDP. ¿O será que el DDP incluye todos los traslados y eso? El DDP incluye todos los traslados, todo, hasta tu casa. El CIF es hasta la puerta de mi puerto y de mi aduana. Antes de que yo lo Perfecto. Ahí no están los gastos aduaneros ni nada de eso. Perfecto. No está el 6% si le aplicamos, no está el sobreimpuesto si por X motivo hay algún sobreimpuesto, depende del producto, no está la desconsolidación, que es cuando el puerto hace los movimientos, porque el puerto también cobra por hacer ese movimiento, de eso viven. ¿Es más beneficioso hacerlo completo o llegar hasta el puerto? ¿Qué conviene más? Todas son beneficiosas, depende de la negociación y de tu plan de negocio. Ya. Parece que la profe hablaba de que hay personas que compran valor FOB. Sí, depende de su aliado estratégico. Yo, por ejemplo, trabajaba en una empresa que yo tenía mi aliado estratégico con un agente de aduana, una empresa logística, contador, todo el equipo. Entonces yo decía, ¿cómo estamos comprando las mercancías? Estados Unidos, Turquía, todos los países habido por haber. Y las estamos importando y las vendemos acá a minera. ¿Cómo la estamos importando? La estamos importando DDP. Eso significa que a mí me llegan. Yo las pedía, me llegaban, yo las pagaba. Yo no me preocupaba de nada más, solamente de entregar mis datos como comprador. Y ahí el exportador verá qué relación tiene con Chile, porque estas empresas internacionales son internacionales, por algo se llaman así, son empresas logísticas que tienen sucursal en todos lados. DHL tiene sucursal en todos lados. Entonces son tremendas empresas que es su casa y ellos pueden mover la mercancía a nivel mundial. Por lo cual, si yo contrato a DHL, DHL me va a mover por todo el mundo. Yo tengo una casilla de DHL sin ningún problema en Miami. Y todo lo que quiera que me llegue de Estados Unidos, que me llegue a la casilla de Miami, y después de Miami me la mandan directamente a la casilla de acá. Son diferentes formas, depende de los convenios que uno va generando, de los contratos que uno va generando con estas empresas forwarder, logística integral, tienen empresas de transporte integral, van a aparecer de diferentes maneras
y de diferentes volúmenes y de diferentes líneas, algunos que solamente trabajan a nivel nacional, otros que solamente trabajan con Latinoamérica, porque no son tan grandes, otros que ya trabajan a nivel mundial. Por lo cual, el chinito que me va a vender me dice, no te preocupes si yo tengo un convenio ya con una empresa logística, ULOC, y yo te lo mando por ULOC y te va a llegar a la puerta de tu casa, no te preocupes. Ok, yo te compro y me va a llegar a la puerta de mi casa. Obviamente me va a transferir todos los gastos bio por haber, pero al momento que me cotizó DDP, así que yo estoy así, ¿qué necesitas de mí? No, nada, yo necesito que hagamos el contrato, yo te voy a vender DDP y tú le dices, ahora como comprador, ya, pero yo necesito una muestra, yo necesito saber si ese producto ingresa efectivamente acá o estoy insegura. Y ahí viene obviamente otro tipo de negociación que como empresas tienen que comenzar a ver, que lo conversamos en algún momento cuando uno va a comprar algo, importar esta muestra y verificar si efectivamente la puedo vender acá, que eso es muy importante porque no hay hacer cosa que ese producto tenga una representación exclusiva. Por ejemplo, yo no puedo llegar a importar Nike. Para un consumo a lo mejor la puedo comprar una zapatilla, pero yo no puedo llegar y comprar para vender. Y si la llegan a pillar vendiéndomela, el representante de Nike en Chile me puede poner una demanda y me van a multar. Ese tipo, pero esas características se ven dentro del negocio. Del negocio yo tengo que cerciorarme de que yo voy a ser el único representante o por lo menos voy a tener la representación, porque a veces tienen varios representantes las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, puedo comprar DDP y siempre y cuando mi modelo de negocio me dice que efectivamente lo voy a vender, que es un buen negocio, y yo lo compré y no asumí ningún tema logístico. Yo no me metí con el comercio exterior, pero sí estoy comprando y soy un importador. La diferencia es que yo no me manejo con la parte logística, entonces compro DDP, puesto en mi casa. Otros que sí se manejan, yo compraba DDP, o sea, al menos cuando llegué compraban DDP, y yo le dije, ¿pero por qué? Yo venía con una cartera como de 200 empresas de transporte. Yo le decía, pero sale tan barato contratar uno de estos transportes, mejor ahorrémonos el transporte, que el transporte terrestre nacional te incluye el seguro de la carga, y digamos que el empresario de Estados Unidos, de China, de cualquier parte, me venda CIF. Entonces significaba que yo tenía que hacer con mi agente de aduana y con mi empresa logística el retiro de la carga en puerto y la importación, los pagos del arancel, el IVA, el papeleo del puerto que le entrega a la agente de aduana para presentarlo, y después la agente de aduana le dice al puerto ya está listo, está pagado y lo liberan. Y después lo suben al camión y me lo llevaban. Y ese ahorro de costos me lo ahorraba porque ya no iba asociado a una empresa grande y yo ya tenía unos costos más económicos porque conocía más de 200 transportistas. Esa era mi pregunta, porque era más económico en el fondo llegar hasta CIF nomás. Si conoce, sí. Si conoce, Claro. sí, pero por eso les digo que es importante, todas son positivas. En el caso mío, venía de una empresa que era prestadora de almacenaje, servicio logístico y transporte. O sea, tenía más de 200 empresas en mi cartera de que me prestaban servicio a mí para grandes empresas. O sea, yo le prestaba servicio a Coca-Cola, a grandes empresas, a LAN de ese tiempo. Y les pasaba los transportes. Yo me acuerdo que de Coca-Cola las botellas vacías, guardaban mucho, teníamos un almacenaje lleno de botellas vacías. Y ese movimiento de transporte, nosotros teníamos toda nuestra línea de transportistas que se los contrataba internamente, eran un convenio, y entonces los conocía mucho. Y no sé si alguien ha trabajado con transportistas, pero yo los adoraba. Entonces a mí me decían, hijita, que no sé qué. Entonces después cuando me cambio de empresa, hijita, cualquier cosita, obvio, pues, sí, oh, ¿sabe qué? Yo necesito mover unas cargas del puerto. ¿Cuánto necesita? Unos 3 camiones. Ah, pero no se preocupe, yo le hago la cotización, está con el seguro incluido. Y me cobraba más económico. Y decía, oh, está bueno. Y lo propuse y dije, intentémoslo una vez y si nos ahorramos plata, como estaba a cargo de bienestar, inyectamos a bienestar, todos felices. Ustedes no pierden, no tienen que insertar plata que no tenían considerada. Yo le ahorro por acá, pero esa plata no es para que usted se llene los bolsillos, sino que es para bienestar, para que compren un equipo de ropa para los chiquillos, para que lo pueda inscribir a través de la caja en un campeonato, para que tengamos la pelota, para que para que celebremos los cumpleaños. Ya, hecho, hecho. Después ya me di cuenta que el CIF, mira, el CIF, puedo yo acogerme a los acuerdos comerciales y ahorrarme el 6%, otra platita más. Después dije, mira, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si tú, le dije a la empresa de transporte, me retiras allá en Perú? ¿Cuánto me cobras? Tanto. Y yo dije, a ver, comparativamente con lo que me está saliendo, me sale más económico. Vamos para allá.
Y fue la confianza gradual hasta que yo finalmente retiraba Export. No, no te preocupes, yo te compro y yo lo retiro. Porque tenía la confianza, un convenio de trabajo en donde ellos me tenían una tarifa fija, donde no me iban a subir unilateralmente, porque es obvio, suben los impuestos y dicen, no, ya no cobramos lo mismo, ahora cobramos esto. No, yo generé un contrato en donde ellos me estipulaban una tarifa anual para que no se me vayan a salir y me vayan a salir con que es que la crisis te tuvo que subir. No, sea por lo menos avisarme con 6 meses de anticipación para yo irme preparando. Y esos temas los ve un administrador. Pues yo tengo que cuidar el bolsillo, si es mi empresa, con mayor razón, si estoy prestando un servicio a un departamento o a una empresa a cargo de un departamento, le tengo que cuidar el bolsillo a la empresa, ahí demuestro mi valor, el por qué estoy ahí, y más encima si soy astuta en negociar en el sentido de, ya, si yo me ahorro 5, 6, 7, 10 millones de pesos al año, bueno, quédense con 2 y los 8 para bienestar. O sea, cumpleaños, el desayunito de cumpleaños, el regalito engañador, y con eso la calidad de vida, paguémosle a la persona, ¿cómo se llama? El carnet de gruero para que vaya a hacer el examen de la grúa, vale súper poco, ¿qué les cuesta? Lo sacamos de ahí, es nuestra caja chica. Estamos hablando de hartos empresarios. Hagamos una vez al mes el almuerzo rico, que no todos tengan que traer y almorzar su colación, sino que esta vez nos rajamos nosotros. Si son cosas que un administrador ve, al que le gusta recursos humanos, va a entender esto, que no solo es liquidación, selección de personal, contratación, liquidación de sueldo, pago de remuneraciones, leyes, vacaciones, sino que después vienen otras cosas, que es si yo hago un análisis de las personas, si son profesionales y si necesitan capacitación, si me acojo a un CENSE, si hago un convenio para que salga más económico el que quiera educarse. Educarse me refiero, yo estuve en mucha presencia de personas que no tenían su cuarto medio y lo lograron sacar, y con eso se pudieron especializar en algo y internamente pudieron ir subiendo ciertos cargos. Ese tipo de cosas ve personal, pero estaba asociado a de dónde saco la plata, para que la empresa diga, no, 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 tú no estás generando conflicto acá. Yo era presidenta de negociación colectiva, representante de trabajadores. Imagínense cómo me tenían, con doble fuero. No me podían echar porque era representante de trabajadores. Entonces, imagínense lo molestosa que era decir, ya, ok, no saquen plata de su bolsillo, pero nosotros podemos generar plata con ahorros de otras partes, sin molestar a la cadena logística, sin molestar al negocio, sin verlo afectado, y al contrario, se va a ver más brillante porque la gente va a estar contenta y una gente contenta trabaja mejor. Ya, hagámoslo. Y así. Pero eso, por ejemplo, depende de cada empresa. Si uno se fue hasta Exwork, como comprador, yo compro Exwork, significa que yo tengo mi aliado estratégico que van a retirar a cualquier parte del mundo. Y tengo el sostén económico y análisis para pagarlo. Porque considero que si lo compro así, me arriesgo en el sentido de que no sé finalmente si mi carga va a llegar y voy a andar preocupada. En cambio, ya tengo un convenio con alguien que lo tengo acá, que voy a golpearle lo tengo aquí mismo. Y esa tranquilidad me daba a mí. El que yo no tenía que hablar con el proveedor chino, ni el proveedor turco, ni el proveedor de X empresa, sino que ya después me sentía el dominio de que yo podía ver dónde venía mi carga. Inclusive supervisarla antes de subir. Porque uno contrata personas para controlar calidad en los mercados. Entonces, depende, no es que uno sea mejor que otro, sino que la expertise de la línea y la confianza que yo pueda tener con mis socios claves va a significar que al momento de la negociación yo tenga que determinar qué término comercial me va a convenir a mí, e inclusive qué me va a ofrecer el proveedor. O inclusive si yo como exportador le voy a ofrecer al proveedor. Le puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé, tengo mi producto, pero yo no tengo la línea estratégica de logística, por lo cual yo te puedo vender el producto hasta acá, puesto en mi casa, en mi bodega, y usted lo tiene que retirar. Eso significa que mis ventas son export, solo export, por el momento solo export. E inclusive ni siquiera se pueden cerrar a export, que lo tuve en una negociación. Yo le dije, usted venda export, siempre venda export. ¿Por qué? Porque export es el precio base que usted tiene de la venta. Y usted diga, no, yo vendo, el valor export es tanto. ¿Qué significa el valor export? Que es el valor sin ningún costo de logística, nada de traslado asociado. Este es el valor export. Y el cliente va a decir, sí, pero es que yo lo quiero FOB. Ah, ok, ningún problema. Yo le voy a recotizar FOB
deme efectivamente cuánta cantidad quiere, porque yo no le puedo cotizar si no sé cuánta cantidad para poder ver las dimensiones de la carga y qué transporte específico voy a necesitar. Ah, sí, por supuesto, mira, yo voy a querer 2 camiones. Maravilloso. Entonces yo de aquí a mañana voy a tener en la cotización por los 2 camiones de la carga que usted requiere, FOB. Eso significa que tú vas a cotizar a la empresa logística cuánto te cobra el traslado con seguro incluido desde la puerta de tu casa o bodega hasta el puerto, va a ingresar a puerto, porque para ingresar a puerto o se paga con anticipación el permiso o yo estoy asociado, el camión está asociado con una certificación anticipada que pueden entrar y obviamente va a valer más caro que el que no la tiene y el camión te va a cobrar eso para entrar, la grúa del puerto te va a cargar y te va a dejar al lado del barco. Ah, ya, entonces hasta ahí esos costos y el puerto va a venir y te va a cobrar a ti a través de, obviamente, una factura que va a incluir todos los detallitos que lo manipulé, que lo he alzado, lo bajé, todo lo que haya hecho, pero hasta ahí. Y hasta ahí, esos gastos que te cobran, tú le dices, ya, mira, ¿sabes qué tengo listo? Por lo cual el valor ya no es seco, es FOB, porque ya le incluí los gastos que me están cobrando mi empresa logística, y sí, te lo puedo entregar FOB. Ahí justamente al lado antes del medio de carga, antes de que lo suban al barco. Lo demás te haces cargo tú. Sí, ningún problema. Entonces siempre digo, negocio ex-work porque ustedes tienen claro el precio que están vendiéndolo acá, en su casa. Pero si le dicen FOB, no se cierre, diga, ah, ya, un momento, pues yo te recotizo, pero dime cuánto vas a querer. No, yo quiero 2 contenedores, ok, voy a recotizar voy a cotizar los 2 contenedores FOB hasta el puerto hasta el lado de la subida del medio de transporte y te indico la cotización nueva de aquí a tal día. Y por ende, yo con anticipación tengo mis socios clave, o sea, yo ya tengo mi posible proveedor logístico, mi posible agente aduanero. Esa es la dinámica que se hace antes. Que cuando yo hago mi Canva la tengo que tener, esto es la estrategia. Y Profe, cotizo. ¿usted los pide con nombres y apellidos o solo como proveedores logísticos? ¿O ¿Cómo, tienen que ser con...? cómo con nombre y apellido? Poner en el capa, por ejemplo, proveedores logísticos o le tenemos que poner el nombre específico, así como con una empresa Como en usted quiera, particular? como usted quiera. Para mí Ya. puede ser el proveedor logístico, puede ser la empresa Gunza, puede ser la empresa Sache Robinson, Mig Logistic, ULOC, DHL, que ustedes decidieron que es una empresa logística y yo la googleo, pero es importante que indique que es la empresa que va a hacer los movimientos logísticos. Eso significa servicios logísticos. En Antofagasta el año 2020 crecieron los servicios logísticos comparativamente con años anteriores. Eso significa que todas estas empresas como la ATI, Antofagasta Terminal Internacional, el Puerto Angamo, el Puerto Antofagasta, lo intermediario, se dedicaron a facturar a empresas externas y a tener este nivel de crecimiento en servicios internacionales, porque no siempre voy a facturar a empresas externas. Posiblemente una empresa logística sea solamente el transporte de aquí al puerto, aquí al puerto, aquí al puerto. Es lo único que hago. Por lo cual, mi cliente, ¿quién es? El nacional. No tiene nada que ver. Estoy dentro de la cadena logística de exportación. O estoy dentro de la cadena logística de importación porque retiro y dejo, pero sigo siendo nacional. No significa que sea internacional, pero hay otros que efectivamente empiezan a crecer y dice, ya, ¿sabes qué? Está el barco y voy a hacer una sociedad con el barco para yo también vender parte de los metrajes que tiene el barco, por lo cual voy a empezar a vender internacional. Y los pequeños así van creciendo y por eso creció tanto las exportaciones de servicios en la región de Antofagasta el año 2020, comparativamente con años anteriores. Pero estos términos, si bien no son obligatorios, son reglas voluntarias, que yo puedo utilizar cualquiera de estas y a medida que avanzo, es a medida que el exportador y el importador va a indicar cómo compra. Si el importador dice, mira, sabes que yo te voy a comprar export, significa que se va a ser responsable de todos los costos hasta que llegue a su casa. Si el comprador dice, ¿sabes qué? Pero yo te voy a comprar DDP, es que no se va a hacer cargo de ningún costo, ningún trámite, nada por el estilo, hasta que le llegue a la casa. Si
es tener claro que son los costos de transporte del seguro asociado y de la persona que va a hacer el papeleo. No significa que me omiten a mí como exportadora, en el caso que lo fuese, de emitir la factura, porque la tengo que emitir, me la van a pedir. O efectivamente, como importador, tal vez pagar a través de la carta de crédito, porque esa es otra cosa, el medio de pago es otra cosa. Esto es como yo pago el transporte, quién se hace cargo del riesgo del seguro y quién se hace cargo de hacer los papeleos en cada una de las etapas. No es que significa ni que el importador y exportador lo van a hacer, sino que ellos a través de su aliado estratégico lo irán a hacer. O contratarán un forward, un embarcador, una empresa logística integral, o contratarán logística integral que incluye a la gente de aduana, o contratarán por separado, ellos verán. Pero lo tienen que tener porque en algún momento se tiene que mover la carga. Y no es ya, pero tú véndeme y yo te pago hasta que, no sé, pues cruce la frontera. Ese yo te pago hasta que cruce la frontera tiene un nombre y lo puedo asociar a este término comercial internacional. No obligatorio, pero totalmente recomendado porque finalmente los voy a usar igual. Igual los voy a usar, porque en la declaración de ingreso y la declaración de salida también se nombran los términos comerciales internacionales. Profe, consulta. Usted Adelante. mencionó que, por ejemplo, en el caso de DDP, ¿esto se paga contra entrega? Una cosa, son dos cosas distintas. No estoy hablando de la mercadería, estoy hablando solamente del Incoterms, de todos estos gastos. No, lo que pasa es que quien asume el pago del gasto. Si tú eres la compradora, la importadora, y el chino es el vendedor, significa que el chino va a pagar todos los gastos, él va a pagar todos los gastos de transporte hasta tu casa. Tú no tienes por qué pagarle nada. Viene Te lo va a incluido. transferir en el valor del producto. Ojo. Pero usted había hablado anteriormente de que los productos no se pagaban como por un resguardo hasta que llegaban y los recibían o algo así. Pero esa es otra cosa. Sí, sí es otra Perfecto. cosa. Si él Pero como va me incluida transmite- dentro de... Si me transmite todo esto, ese valor va a estar incluido en la carta de crédito, por ejemplo. Sí, Carta de crédito, ¿sí? el exportador, si te vende DDP, como les dije recién, algo que a lo mejor te hubiese vendido Export que valía $10.000, DDP te va a valer 13.000. Tú no vas a entender por qué sale 13.000, tú lo estás comprando a 13.000 y te está llegando a tu casa. El exportador se está preocupando de todo ese menudeo y él verá dónde hace recorte o ganancia o si pierde. Él está viendo. Pero ¿cómo uno le puede asegurar ¿cómo yo le puedo asegurar al exportador que llegando los productos ahí yo los voy a querer recibir? ¿Se hace como un contrato anterior? Estamos hablando de empresas, o sea, para poder emitir, para poder cotizar, siempre viene una factura pro forma que te indica, yo estoy como importador, me manda la factura pro forma que es lo que me va a llegar, todavía no como factura, sino que ya me muestra cómo los valores, los tiempos, ya me hace una factura pro forma, por eso se llama pro forma. Es pro forma. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, pro forma. Me va a llegar todo lo que me van a facturar, pero todavía no es la definitiva, todavía puede haber algún cambio. Entonces yo veo y digo, mira, me está vendiendo los 16 máquinas de cabrita a $10.000 Export. Mira, ¿sabes qué? Pero yo no tengo cómo contratar logística, no tengo, así que le voy a decir que me venda DDP, que yo no me puedo hacer responsable de esto. Y ahí obviamente te va a recotizar y te va a subir el monto. Ahora, que tú le exijas a él que te vaya a distribuir qué es lo que te va a subir, ya hay capaz que te digas, ¿sabes qué más no te vendo? Porque efectivamente el negocio va acá, el que sabe manejar la parte logística, él va a ver de dónde puede hacer incluso un recorte, como lo que hacía yo, ya que la empresa de Estados Unidos me vendía DDP y yo me cobraba $100.000 y después yo le dije, ¿sabes qué? Pero no, cotízame CIF. Y él me decía, ya no son $100.000, son 90.000. ¿Y qué hago con esos 10.000? Y yo cotizaba y finalmente el transporte me salía 5.000, me ahorraba 5.000. Ese es tema mío, es riesgo mío. Es porque yo analicé si el transporte lo considero confiable, hice un convenio con el transporte, lo amarré, eso es mío. Si yo lo hago a tonta y loca, efectivamente puede haber un problema. Pero el exportador me vendió CIF, entonces él llega a la responsabilidad hasta ahí. Yo te vendí CIF y CIF llegó bien. De aquí para allá, lo que hizo tu transportista
Y si se le cayó el paquete, ojo que sí pasa. Yo me acuerdo que hubo unos paquetes que se cayeron justo en la vuelta a la negra. Y a la vuelta llegaban al local y estaba todo pandeado, todo da vuelta. Y al momento de pandearse el producto, automáticamente o sea, al momento de volcarse el producto, se pandeaba, se guateaba y no servía y había que prensarlo y eso fue una inversión grande. Pero desde ahí también uno puede poner otro seguro. El transporte nacional siempre va a tener su seguro, a menos que ya. tenga una empresa integral que me va a cobrar una sola factura. Ya. Por eso uno dice, cuando yo no soy experta, contrato una empresa integral y que me traiga todo. Claro. Profe, y en el caso, ¿y esta factura pro forma tiene que ser igual al DUS? La factura pro forma va a nutrir al DUS. Porque el DUS es el documento, el DUS estamos hablando del documento único de salida, donde va a identificar al vendedor, al comprador, la carga, la cantidad, las dimensiones, el valor FOB, el seguro, el flete, el CIF y si es posible hasta el DDP. La factura pro forma te va a decir, depende de cómo yo venda. Pero te va a, la mismo que sale la factura pro forma, cuando tú ya estés conforme y generáis la orden de compra, finalmente te van a emitir la factura y va a empezar todo el proceso y la factura tiene que ser igual a lo que sale en la lista de empaque, que es la lista que es donde identifican qué es lo que trae dentro o el contenedor o cajón o la mercancía, tiene que ser igual a la guía de despacho, que en este caso es conocimiento de embarque, sea un PL, si es por mar, tiene que ser todo igualito y al momento que ingresó allá tiene que ser igual la misma información. Si va viajando la misma carga y todo tiene que ser igual. El certificado de origen tiene que tener los mismos datos. No la misma forma, los mismos datos, porque va a haber un comprador, va a haber un vendedor, va a haber una carga, sean 10 camiones, 20 camiones, 10 contenedores, carga suelta, granel, lo que sea, va a ser un tipo de carga, va a ser un precio, va a ser un Incoterm, va a ser, bueno, las dimensiones. Todo eso se va materializando, el código arancelario se va materializando en los documentos que se los siguen. Los va alimentando, se van alimentando unos de otros a medida que avanza. Esta está en la presentación, esta es la mejor figura para mostrarle el proceso de cuando un paquete o pequeño o grande viaja hacia el cliente. Sean ustedes el cliente o sean ustedes el vendedor. Y este proceso, los Incoterm definen quién, depende del que elijan de cada uno de estos, quién se hace responsable de los costos de transporte, de seguro y los documentos y habido por haber para que llegue a su destino. Depende de cada nivel, va a indicar hasta dónde llega. Lo que sigue lo muestro en la misma figurita y más o menos para que entiendan. Cuando uno tiene este tipo de costo, cuando uno lo tiene ahí en la puertecita, y hasta aquí llego, pero acá ya se subió al transporte de origen. Acá ya hay carga en medio del transporte. Ya empezó a avanzar la cadena, ya voy llegando a moverlo. Acá la aduana de origen. Empiezo a avanzar el puerto de origen a medida que avanzo. Entonces, el vendedor se hace responsable de algo, el comprador. ¿Se da cuenta que a medida que avanza hacia allá, el comprador el que está comprando, porque este es el vendedor, la fábrica el vendedor y este el comprador. A medida que avanza el comprador y el vendedor tiene diferentes niveles de responsabilidad. A medida que si yo vendo Exwork como exportador, significa que mi producto va a valer 10.000 acá. Y yo no me voy a hacer responsable de nada más. Y yo lo vendo Exwork y dentro del contrato de compra-venta digo que lo vendo Exwork, acá está el producto, usted pagará a un supervisor para que revisen la carga, usted le pagarán a su empresa logística para que revise la carga antes que la suba, porque Exwork, ahí está la carga, acá está, retírenla. Ni siquiera está en un contenedor, ni siquiera está sellado. Está en mi lugar, acá está la carga. Ustedes me pidieron que yo les cotizara 10 pales de vino embotellado, acá están los 10 pales de vino embotellado, en su madera como ustedes me la pidieron, y esto es lo que yo les dije que le iba a cobrar. Ahora lo que sigue yo no me hago responsable. Entonces, eso se hace cargo la empresa que está comprando a través de su embarcador, y ellos verán. Y en el contrato de compraventa yo digo que vendo eso, por lo cual está válida, me firman la recepción conforme la carga, y yo ya estoy lista para cobrar la carta de crédito que me mandó el cliente porque está conforme con que yo le entregué la carga Exwork.
y ya la cobro. Profe, ¿y qué es lo que es multimodal? Cuando va por varios transportes. Se subió al avión, bajó a un camión, eso es multimodal. Puede sufrir, y pasa, algunas cosas viajan en avión, viajan en barco, viajan en transporte, se pillan con un río. Hay una línea, creo que en Paraguay, que pasa por un río y todo. Entonces, esto Incoterm, bueno, ahí yo les pongo, salió de donde yo lo creé, de mi fábrica. El FOB, ahí yo lo dejé en el puerto, al lado de donde se iba a subir. El CIF lo dejé en la aduana, en el puerto de ingreso, con los costos, seguro y flete ya pagados. El DDP incluí todo, hasta la casita del que ¿Podemos me compró. anotar eso? ¿Podemos anotarlo? ¿Lo puede repetir o no? Pero esto está en la presentación. Ah, ya, sale así como Está, usted lo está diciendo. Y ahora está grabado igual. Ya. Después me voy a meter a ese YouTube para mostrarlo si es que se comparte. En la presentación acá igual dice, el exportador entrega la mercancía a disposición del importador en la misma fábrica o lugar, almacén a convenir. El importador, quien está comprando, debe asumir el flete interno, o sea, el flete desde, yo estoy vendiendo acá, en mi casa, en Antofagasta, tanta mercancía a alguien que es de Perú. El importador es el peruano, yo soy la vendedora, la exportadora chilena y lo vendí export. Significa que el importador, el comprador peruano, a través de su empresa logística, yo no me meto en nada, capaz que él sea dueño de una empresa logística, no sé, no me interesa, yo le vendí export. Ese comprador peruano se va a hacer cargo de hacer el flete interno, o sea, desde mi casa hasta la frontera, desde mi casa hasta la bodega del embarcador en puerto de origen. A veces pasa bodegas, efectivamente, porque se va a subir a un barco. Puede ser también. Gasto de terminal portuario en origen. Acá yo la grúa esa que se mueve cobra. Yo le digo que hasta lo suspiro, pero no. Cobra por movimiento, cobra por alzadura, cobra. Y esos son gastos. El gasto portuario en origen, o sea, todavía está en Chile, si se va a ir de acá por marítimo a Callao. El peruano lo compró y lo va a sacar por Puerto Callao, marítimo, y va a llegar a Callao, por Puerto Angamo, y lo va a llevar a Puerto Callao. Los gastos de aduana en origen, hay gasto aduanero, ¿por qué? Porque hay que generar el documento único de salida que lo genera el agente aduanero. Si está dentro de una empresa embarcadora que tiene integral, maravilloso, si no, tendrá que ser aparte y ellos dos tendrán que conversar, sí o sí. Yo lo siento, estamos los tres en una reunión, mira, yo voy a hacer esto, vendí esto, y tú tienes que hacer efectivamente esto. En este caso, como estoy vendiendo Exxon, el importador se hizo cargo de todo eso, el flete marítimo, aéreo, gastos de terminal portuario en destino, agente de aduana, IVA, derecho, gastos locales en puerto, aeropuerto y fleta hasta la bodega. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe la ignorancia, pero las aduanas, ¿a dónde se encuentran aquí, por ejemplo, si viene por barco y... ¿Cómo? En cada frontera. En la frontera. Y ahí si vienen por barco, por ejemplo, ¿cómo revisan los productos? Porque la carga cuando ingresa al puerto, el puerto tiene ciertas zonas que todavía no son chilenas, todavía si yo dejo la carga ahí no significa que la carga es chilena ya, sino que el operador portuario genera un documento único portuario que indica, mira, me llegó este contenedor con la carga que tú estabas esperando de estas dimensiones, está revisado y está listo para retiro, tome. Y ese documento, el agente de aduana lo retira en puerto. Yo creo que ahora la tecnología está casi todo tecnologizado, pero uno retira este documento, el portuario se lo entrega, dice ya llegó la carga, confirma que llegó la carga, y con ese documento ellos ya generan la declaración de ingreso más todos los papeles que te va a pedir a ti como comprador, en el caso que tú seas el comprador y tú le estés pagando a tu agente de aduana y hayas comprado CIF, le vas a pagar a tu agente le pide el documento de que le confirma que la carga está físicamente dentro del puerto, pero no la puede sacar a menos que le importe documentalmente. Y el agente de aduana con ese documento llena la declaración de ingreso nacional, que es la DIN, y pone comprador, vendedor, el tipo de carga, el peso de la carga, el código arancelario, pone todos los datitos y la factura de quien vendió, tiene la factura de flete, tiene la del seguro, la tiene que tener, o en efecto hacen un seguro teórico,
Pone si por X motivo tiene certificado de origen porque se quiere acoger a un acuerdo comercial, también lo tiene, y todo eso lo valida en sistema de aduana, y ingresa todos los datos y genera la declaración de ingreso nacional, paga el arancel, paga el IVA, y recién Tesorería de dar autorización y le queda el timbre de que ya puede importar, ya está importado documental y puede ir a retirarlo al puerto. Todavía no es mío, puede estar en el puerto eternamente. Se escucha tan engorroso el trámite y me imagino que debe ser simple. Para el que ya lo saben. No sé, alguno ha comprado algo en la tienda y ustedes van y lo eligen. Y van y el vendedor, generalmente cuando son cosas más grandecitas, el vendedor le entrega la guía. Le dice, tome, está su venta, todo, tiene que ir a retirarlo a bodega. Y usted tiene que subir a otro piso a veces, cuando compra bicicleta, algunas cosas que se arman, y los va a retirar. Ahora está todo entregable, pero generalmente uno va y retiraba en bodega, en otro piso. O sea, tuve que hacer todos los pagos para poder decir que es mío y después lo fui a retirar. El agente aduanero hace, en representación tuya, como importador, si tú eres el que está comprando todo, o el agente aduanero puede ser contratado por el mismo exportador, que él hace todo el servicio completo, y va y dice, mira, yo tenemos esta carga, llegó a puerto, acá está el documento portuario que indica que sí está en puerto, que está todo bien, y ahora acá están todos los documentos para poder importarlo y genero la declaración de ingreso, pago lo que haya que pagar para poder ingresarlo, en este caso, si son derechos, el 6%, si tengo un acuerdo comercial y es cero, presento el certificado de origen y me ahorro esa plata, pago el IVA, que el IVA lo tengo que pagar sí o sí, y después finalmente me dicen, pum, timbre, está emitida la declaración de ingreso, y con esa declaración de ingreso yo digo al portuario, libéremelo. Y el portuario me lo entrega a mí o se lo entrega al transportista que yo tengo ahí esperando la carga, que es el transporte nacional. Y es un documento, es en línea. No porque haya llegado al puerto significa que ya es chileno. Yo tengo que importarlo, tengo que documentalmente pagar todo el arancel y IVA, o IVA en el caso que tenga un acuerdo, y documentalmente demostrar que lo estoy importando, que estoy pagando todos los derechos. El agente aduanero, yo estaba mirando que había listas de agentes aduaneros, estaba viendo en TIVA, como le había dicho, y salía un listado de personas. Igual estuve como tratando de contactarme como con alguien para preguntarle más o menos de qué se trataba, pero me dijo que no le daban información a personas naturales. Así que me quedé con las ganas. Pero el agente aduanero, ustedes no van a ser agente aduanero, pero existen los agentes aduaneros y son estos intermediarios que representan al importador o al exportador ante las aduanas. Y es para hacer ¿qué? El documento único de salida o el documento de ingreso nacional. Eso hacen los agentes aduaneros. ¿Y por quién te he contratado? Va a definirlo el término comercial internacional, depende cómo ustedes negocien. La definición de Export, que efectivamente se hace cargo el exportador solo hasta la puerta de su casa. FOB, que es libre a bordo, la responsabilidad del exportador termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. O sea, el importador se hace cargo del flete internacional, seguro de carga, los derechos, IVA, agente de aduana, gasto local en puerto, aeropuerto, flete interno, está a su domicilio. O sea, aquí está FOB. Y yo aquí, justo acá, ahí, me quedé ahí, ante la línea azul, ante el mar. Ahí. Disculpe, profe. Ahí. Disculpe, no le alcancé a escuchar el documento que emite el puerto cuando llega. Los portuarios emiten un documento único portuario donde definen la carga. Tienen más documentos, pero no podemos entrar tan adentro. Es bonito, sí. Muchas gracias. Ya. Efectivamente, a medida que avanzamos, tenemos el CIF, costo, seguro y flete, que lo van a ver siempre en COMEX. El CIF y el FOB es lo que más se escucha. ¿Ya? Es lo que más se escucha el CIF y el FOB. Acá el exportador efectivamente debe pagar el flete interno de mi casa hasta el lugar donde van a subirlo al transporte internacional, si es que no el mismo transporte. El agenciamiento de aduana, los agentes, los gastos de terminal en origen, flete marítimo, aéreo y contratar un seguro de carga para conducir la mercancía al puerto de destino. O sea, hasta el viaje internacional completito. Ve que ahí está, sobrepasa y llega al puerto de destino. Y ahí recién lo toma el importador. La cadena logística en origen, así la podemos ver, exportador en Chile, transporte terrestre desde la misma bodega,
Acá a veces hay centros de consolidación porque no todas las cargas las consolidan en el origen, porque a veces yo puedo vender un pallet, pero el pallet no va a viajar el pallet sobre el barco. Ustedes han visto los barcos containeros, son containeros, porque son contenedores. Se hizo una innovación en algún momento que se creó un contenedor para que cubriera y protegiera la carga. Por lo cual, la consolidación significa eso, que yo voy a meter la carga dentro de algo que lo contenga. Y finalmente, los agentes de aduana en origen. Si yo sigo avanzando en la cadena logística, todavía no he salido de Chile acá, ahora estoy en el puerto de origen y finalmente me voy a meter a la línea naviera, va a viajar el embarcador o el forwarder que le dije yo, que son estas empresas integrales que tienen todo tipo de servicios logísticos, el puerto de desembarque en destino. Ahí ya llegamos al otro país, todavía no ha sido importado en dicho país, pero ya la carga física llegó al país. Seguimos la cadena logística, el agente de aduana entra de nuevo al juego, el depósito tienen que desconsolidar la carga. Esto es importante, si bien en la cadena logística uno entiende que se desconsolida en el puerto, se abre el contenedor y se separa las cargas y se suben a un camión, pero pasa que yo también puedo, y lo hice, pedir que no, que me llevaran el contenedor cerrado hasta mi terreno en la negra. ¿Por qué? Porque el puerto me iba a cobrar por el movimiento y yo en mi trabajo tenía gruero que estaba dentro de gasto. ¿Para qué iba a pagar aparte un gruero? Entonces pedí que me llevaran el contenedor, llega el contenedor, el puerto emite el documento que está el contenedor, mi agente aduanero presenta todo en aduana, lo entrega a puerto para que liberen la carga, el contenedor se tiene que subir a camión y me lo traen a la negra y yo estoy esperándolo acá para abrir, sacar la carga y que se vaya el contenedor de vuelta. Y eso pasa. A veces los contenedores son de las navieras, se trabaja súper bonito con los contenedores porque los contenedores tienen vida. Profe, ¿no es más caro llevar un contenedor que la mercancía en sí? Por eso les digo, depende de la empresa, porque si la empresa transportista es la misma que te arrienda el contenedor, va a depender, porque ellos sacan los contenedores se mueven y en algún momento tienen cierto tiempo de vida y los contenedores vuelven al mismo lugar donde van a guardar el camión. Entonces te hacen no te preocupes, te sale mejor que desconsolidemos acá, tú me sacas la carga y yo me llevo, no te preocupes. Va a depender de la negociación. Yo una vez me acuerdo que traíamos carga, o sea, teníamos que entregar carga que llegaban de importación, desde Perú llegaban acá a Antofagasta, en el puerto Angamo, y eran alrededor de 9 camiones. Yo necesitaba 9 camiones porque eran 9 contenedores con carga full. Y esos 9 camiones se iban a una minera. Y ellos, la empresa transportista que yo trabajaba, tenían una bodega cerca de la minera. Entonces, ustedes saben que para poder entrar a la minera hay que hacer todo un permiso. No es llegar y decirte, tómalo, no es llegar y decir aló. Es una coordinación con anticipación, donde tengo que mandar el número patente, el número de chofer, que el camión tenga un color, que tenga la baliza, todo eso. Entonces yo llegaba y le decía, ya tengo toda la coordinación, pero me decían, ¿sabes qué? Solamente puedes llegar 3 camiones hoy día y mañana te recibimos los otros 6. Chuta, y decía, no, porque me voy a hacer pagar sobre estadía en camión. Significa que le voy a tener que pagar la noche al camión porque lo estoy utilizando de más. En cambio, la empresa de transporte que nos llevamos también me decía al tiro. Yo le decía, pero ¿qué pasa si me dejan los camiones para el otro día? ¿Tú me vas a cobrar sobre estadía? No, no me conviene. Mejor saco los 3 camiones hoy día y mañana al otro. Me decían, ya, tranquila, ya. Si te llegan a decir solo 3, yo te guardo en la bodega gratis ahí, te lo anoto. Y eso es negociación. Y después me aprovecharon. Claro. Esa es la negociación que nosotros tenemos que ir viendo todos los supuestos que puedan pasar. Y ahí yo me agarraba porque efectivamente llegaban los contenedores y ellos mismos movían los contenedores, intercambiaban los contenedores casi. No, si ya se fueron, no, teníamos que cumplir con 20, se van y todo. Y en una de las empresas que yo trabajé en SAM, los que estaban dados de baja se hacían oficinas. Ustedes saben que los contenedores son oficinas, se utilizan. ¿Qué empresa de transporte trabaja con esto, profesora? ¿Alguna conocida? Yo sé que Citrans trabajaba con ellos, no sé si están activos, yo sé que habían tenido algunas bajas. Agunza también trabaja fuertemente con todo, con toda la cadena logística. Un chiquitito de acá de Antofagasta que es pequeñito, entre comillas, porque es grande, pero comparado con esta otra gigante, pero es muy bueno, que es Asatrey,
Es una empresa logística pequeña muy buena, local, y lleva muchos años. De hecho, el dueño de esa empresa hace clases de logística. Creo que la Santo Tomás, no recuerdo bien. También está, bueno, Sam tuvo harto tiempo acá como terminal de carga, depósito, contenedores. Ultramar, Ultrapor, no, Ulov, no sé, hay varias empresas que trabajan, depende de lo que necesite el cliente. Bueno, la Ya. cadena logística que avanza, esta gente de aduana, donde se desconsolida, donde se distribuye la carga final, el transportista en destino y finalmente el comprador o importador internacional. Esa es la cadena logística, yo se la mostré así como más de cerca para no ver esa línea, pero es la misma línea y así van participando, ahí está completita, la fábrica, el transporte, el aduanero, el puerto, el barco, aquí el embarcador, que puede ser cualquier tipo de movimiento, acá de nuevo actúa el aduanero, de nuevo la desconsolidación cuando trabajo en abrir el contenedor y distribuir la carga, porque a veces no significa que un contenedor sea de un solo cliente, a veces son de varios clientes porque todos mandan carguitas chicas y ahí ellos se verán cómo lo hacen, uno no sabe eso, pero lo hacen así, y el transporte llega a la casita. Es una cadena logística puerta a puerta, cuando te venden o export, te haces cargo de todo, o cuando te vendes DDP y no te haces cargo de nada. Yo creo que al comienzo de una empresa uno debería ser así, pues. Y después ya con el tiempo ir Es aprendiendo. bueno con estas empresas de courier. Estas empresas pequeñas, cuando estamos hablando de paquetes pequeños, cuando estamos hablando de emprendimientos pequeños, como empresa, son buenas porque hay altos convenios, uno genera convenios, creo que tenían el DHL un 35% de descuento, hay varias empresas que tienen descuento cuando estás recién empezando, y aparte te ponen hasta el paquete, te ponen la caja, te ponen todo. Ellos se hacen responsables de tu mercancía, si la estás vendiendo, realmente puede ingresar allá, o en efecto, realmente tú puedas ingresarla. Puedes recibirla acá. Exacto. Por eso uno habla de courier puerta a puerta. Los couriers son los que más utilizan el puerta a puerta. ¿Qué regula los términos comerciales internacionales? Las condiciones de entrega, como vimos en esta cadena logística, la distribución de los riesgos en la operación, la distribución de los costos, efectivamente quién paga hasta qué punto, y la distribución de los documentos de la operación, o sea, todos estos agentes que van manipulando papeleo entre medio. Que no la forma de pago, porque yo como Incoterm no tengo nada que ver cómo voy a pagar ni qué precio voy a pagar, no me meto en eso, eso lo generan entre ustedes verán si se pagan con carta de crédito, si tienen la confianza y se hacen transferencia electrónica, eso no tiene nada que ver con los términos comerciales internacionales, no tiene nada que ver si es una transferencia de dominio de la carga, no tiene nada que ver, ellos se encargan de la logística integral, ¿Quién se va a hacer responsable de pagar esa logística, de pagar ese seguro y de tramitar ese papeleo? ¿En qué nivel? Esos son los Incoterm, no esto. No consecuencias si alguien no cumple. Tampoco, no tiene nada que ver con los términos comerciales internacionales. Los términos comerciales no son obligatorios, pero es una regla a nivel internacional que todos reconocen un CIF, un FOB, cuando ustedes vayan a negociar una compra o una venta, ya bajo qué términos comerciales tú estás vendiendo, FOB, CIF, DDP, puerta a puerta. Sí, yo vendo Y una puerta a puerta. pregunta, ¿quién es a cargo de las consecuencias de incumplimiento de contrato? ¿Quién está a cargo de eso? La Organización Mundial del Comercio, cuando yo me voy a ir a ver a los acuerdos comerciales, que son ellos los que ven Ya. problemáticas. Ahí lo pueden ver, cuando hay acuerdos comerciales, ahí está la descripción de quiénes son los encargados de estas problemáticas que puedan haber. Es importante yo definir la forma de pago. Yo cuando tengo un cliente que me dice, oye, exporté súper bien y le voy a cobrar a 40 días o a 90 días. Me van a cobrar 90 días. Yo que tú cobraría el valor con cual me cubre el costo mínimo y le diría, usted me paga ahora este porcentaje para poder asegurar la carga y el resto me lo paga contra entrega. Y no me lo pague en efectivo, páguemelo con carta de crédito para que usted se sienta seguro. En el caso que la entrega no le llegue, efectivamente no puedo hacerme válido de la carta de crédito. Por eso es importante determinar la forma de pago, porque si yo lo hago a través de un banco, el banco es ley, el banco no va a dejar, el banco por nada del mundo, si ustedes son los compradores y le pagan al banco y el banco
resguarda la platita, su banco, el de acá, resguarda la platita, les va a cobrar por ello, obvio, pues el negocio, resguarda la platita y a cambio de eso le pasa un documento que se llama carta de crédito para que se lo dé al cliente. El cliente con esa carta asegura que efectivamente le van a pagar hasta que llegue la carga conforme. Me llegó la carga conforme, el que te va a entregar la carga, acá está la carga, revisen, digo, sí, está todo bien, ya, le firmo. Llegó la carga y al momento que le firmo, ¡pop!, se activa todo y el banco dice, libero y paga. Lo mismo que pasa con PayPal, Multicaja, que también lo hacen así. Cuando estamos hablando en dimensiones de negocio más pequeñitos, chiquillo, que el e-commerce está full positivo. PayPal, ¿para qué me voy a meter y voy a hacer WeTransfer? ¿Para qué voy a poner el carrito de compra y no voy a asegurar? O sea, el carrito de compra es venta del día a día, yo lo entiendo. Pero si nosotros estamos hablando de empresas, tenemos que trabajar a través de una entidad, o el banco o PayPal, cualquiera de los dos. Yo estoy promocionando a PayPal, pero hay varias. O sea, una entidad intermedia que resguarde la plata y que no la libere a menos que ambas partes estén contentas. Si yo no hago eso, ¿a quién le voy a reclamar porque se me ocurrió vender a alguien, mandé todo lo que tenía mi vida y no, ni siquiera lo investigué, no aseguré un ingreso, no, nada? Es como que le estoy vendiendo al diablo, o sea, realmente no aseguré nada, me las creí todas. Pasa en el día a día y pasa en los negocios, por eso acá te da a entender que los negocios más internacionales, más de otros países que son negocios internacionales, yo tengo que tratar de asegurarme en que esto no pase. Y para eso protegerme. No solo el contrato de compra-venta sirve. Yo sé que son positivos, que es una cartita más, pero el papel aguanta mucho. El contrato de compra-venta tengo que especificarlo clarito, lo que viene para ser ordenadito. No solamente el avalar a la cotización, la orden de compra, la factura, insisto, el papel aguanta mucho, pero la forma de pago, si yo lo hago formal por una carta de crédito o por una vía que me va a asegurar que la plata está resguardada, o sea que la plata salió del comprador y la tiene una entidad segura hasta que no llegue la carga positivamente y la libere. Hay un intermediario que está ahí. No la va a soltar si la carga no llega. Y viceversa. Entonces, no, mientras tanto, no te va a pagar la plata y en el caso de la carga llega y recién dicen, ok, llegó. Entonces, eso es importante, que cuando el que compra ya está, mira lo que compré, lo que me llegó, estoy súper contenta. Y ojo que hay una cosa que es importante en la empresa cuando hablan de negocio, cuando uno pide la muestra, porque la muestra, a lo mejor yo puedo ver tremenda no sé si son los TikTok o los YouTubers, que una vez me acuerdo que hay unos niños que hacen hartos chistes y decían, mi mamá compró una olla y se mataba la risa y miren lo que le llegó. Y claro, salía la foto de la olla y cuando llegó era una ollita. Era una ollita, sí. Y claro, si tú lo miras igual que la foto, pero no vio las dimensiones, no leyó nada. Son como los productos de Avon. Uno compra algo y llega todo chico. Entonces, claro, pues decía, oye, llegar tremendo, de repente, o sea, o el Wish, compré algo, de repente, Tú lo estás comprando como consumidor final, pero si es de negocio no te puedes tomar esos riesgos. Entonces uno pide muestras, asegura que efectivamente puede entrar ese producto, no vaya a tener ninguna problemática ni con servicios de salud, si son cosas de, no sé, pues de medicamentos, de que va a ser consumido, de labial, de pintura, y voy a hacer un negocio de eso, que el producto no tenga una marca, que la marca tenga patente acá y que no permita que efectivamente yo lo importe, lo venda, o que tenga una empresa que la representa, que ya le pasó a un cliente hace poquito. ¿Cómo se averigua eso? Es que esos son los estudios. Nosotros, por ejemplo, con MINAPI, hay unas líneas donde uno va preguntando que se les llama de hecho, la universidad, hay muchos investigadores que trabajan en eso, que son las mismas universidades que uno quiere el estado del arte del producto. Lo habíamos conversado al principio. Uno hace el estado del arte de su proyecto. Primero, si este proyecto no existe, no lo estoy copiando a nadie. Si el producto que yo quiero crear no existe, no se lo estoy copiando a nadie. O si el producto que yo quiero importar no existe, no se lo estoy copiando a nadie. Porque a veces pasa que lo escuchamos en alguna cosa y de repente creemos que lo inventamos. Y pasa.
Y después se dan cuenta, oye, a lo mejor sí, o se me ocurrió a mí y ya se le había ocurrido a alguien, y hay tantas mentes pensantes que se le ocurre a alguien. Se llama Claro, estado puede del ser arte, la que investigación. uno lo creó acá y a lo mejor en otro país ya exista. También, y de Quizá hecho tú puedes aquí copiar puede que eso. no, pero puede que en otro país sí. Profe, Sí. y con respecto a lo de PayPal que usted hablaba, ¿cómo funciona eso en estas compras internacionales? Mira, voy a ver si encuentro ahora una presentación de un resumen y se los muestro. En términos generales, eh, acá yo les ingresé todo como son los detallitos de esto Incoterm. Acá lo importante es la relación de la la Cámara de Comercio Internacional. Ellos son los que elaboran estos términos comerciales y estos van cambiando, para que sepan ustedes, no es que son los mismos eternamente. Cada cierta cantidad de años van cambiando y el último cambió el año pasado. O sea, este que están viendo acá, este es lo último que cambió. Antes no existía el CPT. ¿Entiendes? Antes no existía ese, existía el CFR, SIP y no existía el CPT. O sea, ese se agregó el 2020. ¿Eso? Sí, sí, Ya. sí. Y van cambiando porque efectivamente se va estudiando de que hay cambios y esos cambios lo actualiza. ¿Y quién lo actualiza? La Cámara de Comercio Internacional. Ellos tienen sede en París y desde el año 1936 revisan cada cierto tiempo la elaboración y los actualizan. Los nuevos del 2020 ya están redactados, obviamente acá mismo, quienes lo publican y sacan un libraco y empiezan a sacar capacitaciones, cursos, etcétera, para poder promocionarlo, y obviamente las empresas se van acogiendo a estos términos comerciales internacionales cuando empiezan a tener su cierre de negociaciones y los centran en los contratos de compra-venta. ¿Y desde tanto tiempo que están encargados ellos? Sí, Wow. sí, sí. Ese es el término. Me sacó de la reunión. No sé qué le pasó a a la Daniela. Algo que vi en 1963, según yo, desde ese tiempo, ¿o me equivoco? Espérenme un segundo. Es como, 1936. eso, al revés. Es que como voy anotando. Sí, Oh, está oh. ¿cómo se llama? Lo que pasa, profe, es que yo anoto porque tengo la capacidad de que cuando yo anoto las cosas me quedan en la cabeza, así que No, necesito anotar. ahí está. La sol seca, lo veo al tiro. Ojo de lienzo. Ahí estaba, yo lo vi al revés. ¿Ya? Así que esos son los términos comerciales internacionales, lo que regulan, para qué sirven, qué es lo que hacen, por qué son tan conocidos, por qué lo usamos tanto. Son famosísimos, la verdad, en lo que es comercio exterior. A veces hacemos cátedra de cómo entender y cómo empezar a valorar estos términos comerciales internacionales cuando hay un comprador, y de hecho me da gusto a mí cuando uno le hace una cátedra de negociación. Uno les dice, ya, a ver, ¿qué producto vendes? Tanto, ya, yo te voy a traer un comprador de tu producto que está interesado porque ustedes tienen esta ventaja comparativa que no la tiene nadie más. Véndemelo. Mire, nosotros, no voy a mirar nada porque no me estás mostrando nada. Yo le digo, sorry que sea tan pesada, pero yo no te voy a matar el negocio, yo te voy a poner todos los frentes. Si te toca un pesado, un buena onda, todo maravilloso. Si te toca un buena onda, te toca uno que mueve la cabeza y quiero comprar igual, bien. Pero yo te voy a preguntar las posibles preguntas que yo, al menos mi tiempo, que espero que me quede más todavía y pueda seguir escuchando experiencias, los pueda escuchar. Escucha que un empresario le diga, o sea, un comprador le diga a otro, ya, ¿y bajo qué término comercial lo estás vendiendo tú? Y el otro, no sé, esa no es respuesta, se te cae el negocio. Entonces digo, no, el término comercial efectivamente lo podemos definir, mis valores están ex work en este momento, pero usted me indica la cantidad y yo le cotizo sin ningún problema el término comercial que usted requiera, porque yo cuento con mi aliado estratégico para poder entregarle la carga donde usted quiera. ¿Cambia? Cambia. Cambia Le estoy totalmente. diciendo lo Claro. mismo. Le estoy diciendo lo mismo, le Aunque estoy no diciendo tengamos que idea. no tengo idea cuánto es, pero le estoy diciendo lo mismo
palabra, con la seguridad de que yo tengo mi aliado estratégico que les puedo cotizar, le digo, hoy me va a salir el negocio, esta persona quiere que se lo venda FOB estos 2 contenedores. Ah, ya, listo, cotízame, ya, te lo mando. Y se mueve la maquinita. Pero puede ser una técnica también, profesora, de ofrecer el precio, como dice usted, o no sé cómo se dice, pero el principio como para que la persona vea que realmente todo lo demás son costos adicionales, pero el producto conveniente. Exacto. Exacto. O inclusive la estrategia puede ser el DDP. Puede ser. Ah, también. Yo No por te lo cómoda lo haría así. No me pasa tanto. No, a mí no me interesa tanto, me interesa FOB. Ah, ok, no hay problema. Mira, déjame verificar, sacar yo dentro de la cadena logística todo lo interno y te doy la cotización, no sé, si es posible, me puede esperar hasta la tarde porque mira, la estrategia están ahí, Guña, si es que no lo tengo en la misma reunión. Porque hay empresas que están con su agente aduanero y con su agente logístico en la misma reunión, así de grande la confianza. Entonces, eso va a depender en una negociación y usted el día de mañana, ¿y qué es lo que era el Incoterm? Un término comercial internacional. Y si me dicen, oye, ¿bajo qué Incoterm me vendes? Yo te puedo dar el valor en este momento al tiro ya ex-Word, o sea, acá en mi bodega, pero si tú me dices que quieres algún otro término en donde me haga responsable, ningún problema. Dime qué cantidad quieres y yo te recotizo y te entrego a la brevedad posible. No le estoy dando nada, pero le estoy dando el compromiso de que sé de qué está hablando. Entonces, efectivamente, y fundamental es saber el término, saber que a lo mejor yo le digo, no, pero es que obligatoriamente me lo tienes que poner en el contrato de compraventa. No, no es obligatorio, es voluntario, pero las partes pueden obligarse. Yo necesito que en el contrato de compraventa fijemos de inmediatamente el término comercial internacional. Una vez en un contrato de compraventa, una persona una empresaria muy jovencita, y que es súper seca. Uy, me acuerdo que otro empresario que la ayudó a ella le dijo, mira, léete esto. Y ni él se había leído el manual completo, pero léete esto, vete algunos tips, y eso lo leyó completo. Entonces, la verdad es que tú te encuentras con estas personas, que algunas son malas habilidades, y ella dijo, establezcamos el término comercial. Y el término comercial era, no sé, FOB. Y finalmente después el cliente hizo todos los trámites y le puso otro término en la factura. Y yo digo, a ver, párate. Tú me dijiste FOB y ahora me estás diciendo que me vas a export y yo tengo que pagar los gastos. No. Entonces se cae el negocio. Ah, no, disculpa, me equivoqué. Ah, me equivoqué. Ya, modifícalo al tiro si no se nos cae el negocio, porque yo tengo todo armado bajo FOB. Y ahí no hablaron, no extendieron la reunión, hablaron FOB, export, las únicas palabras, y con eso dieron a entender todo lo que ahonda un FOB y un export. Entonces, ese es el idioma comercio exterior. Ese es el idioma, profe, deberíamos haber partido por ahí, porque usted hablaba y como que... No le entendíamos ni en chino. Oye, olvídenlo, yo tuve un tema con China. Profe, y hablando de algo más terrible... Por mientras yo creo que como para un break... La prueba, ¿de qué son los contenidos?